Un multimillonario árabe compra a una madre soltera en una subasta para tener un hijo, pero lo que descubre después lo deja en shock. Antes de comenzar la historia, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Disfruta la historia todos. Lila era una joven mujer que enfrentaba innumerables dificultades con su hijo Aan. Sin otras opciones, decidió participar en una subasta inusual donde las mujeres eran subastadas como objetos y su compañía comprada por hombres ricos y poderosos. Para ella no era una elección, era su única oportunidad. Sentada en un rincón del lujoso salón, Lila sentía el peso aplastante de las decisiones que la habían llevado allí. Su corazón latía de manera errática, cada latido lleno de miedo e incertidumbre sobre lo que le deparaba el futuro, pero seguía pensando en su hijo Aan, que estaba al cuidado de su vecina anciana. Esa noche las facturas atrasadas, la amenaza inminente de desalojo y las noches en que Aman se acostaba con hambre la habían llevado a tomar esta decisión impensable. El organizador del evento, un hombre con traje impecable y sonrisa forzada, se acercó a ella para dar instrucciones. Recuerda, Leila, mantén la compostura, sonríe y no mires directamente a los invitados, le indicó antes de alejarse. El salón estaba lleno de hombres con atuendos elegantes, observando a cada mujer como si fueran obras de arte praísles en exhibición. Lea sintió un nudo en la garganta cuando llamaron su nombre. Lote número 23, anunció el organizador con su voz teatral y calculada. Las piernas de Lea temblaron mientras subía los escalones al escenario brillantemente iluminado. Las luces intensas la cegaron momentáneamente y el calor de los reflectores hizo que gotas de sudor aparecieran en su frente. Intentó mantener la cabeza en alto, pero sentía las miradas depredadoras fijas en ella. Una verdadera belleza exótica, continuó el organizador usando adjetivos que hicieron que Lila se sintiera aún más expuesta. La multitud murmuró en aprobación. De repente una voz profunda y autoritaria cortó el aire. $1.000.000. El salón cayó en un silencio total. Todas las miradas se volvieron hacia un hombre de piel bronceada y ojos penetrantes sentado en la última fila. Exudaba un aura de poder y autoridad. Kareem Al-Fed, un magnate árabe conocido por su riqueza y discreción, había hecho su oferta. El organizador, sorprendido por la suma inicial, repitió el monto para confirmar. No siguieron otras ofertas. Vendido, anunció con una sonrisa satisfecha. Lea sintió que sus piernas se debilitaban, pero mantuvo la compostura mientras bajaba del escenario. Su vida acababa de cambiar irreversiblemente. Kareem se acercó a ella, su mirada seria e ilegible. Necesitamos discutir los términos, dijo con calma, extendiendo su mano para guiarla. Lea dudó, pero lo siguió a una habitación privada donde el destino que había sellado en el escenario se determinaría oficialmente. La habitación era espaciosa y elegantemente amueblada. Kareem señaló un sillón para que Lila se sentara, caminó hacia una mesa cercana y tomó un sobre que había sido colocado allí previamente. Aquí está el contrato, dijo entregándoselo a Lila. Léelo con cuidado. Lila tomó el documento, sus manos temblando. El silencio en la habitación era ensordecedor mientras leía las primeras cláusulas. Su respiración se volvió más pesada al llegar a la sección principal. ¿Quieres que tenga un hijo y lo deje contigo?, preguntó, su voz temblando. Karam cruzó los brazos y asintió. Necesito un heredero. Después de que nazca el niño te irás. El contrato lo deja muy claro. Lila se levantó. Una ola de indignación y miedo la invadió. No puedo hacer esto, no abandonaré a mi propio hijo. Los ojos de Kareem se entrecerraron, pero su voz permaneció firme. ¿Sabías en qué te metías cuando entraste a esa subasta? No hay lugar para arrepentimientos ahora. Esto es inhumano, replicó Leila, aferrando el contrato con fuerza. ¿Crees que puedes simplemente comprar un hijo y desechar a la madre? Kareem dio un paso adelante, su presencia dominando la habitación. Pagué $1.000.000 por ti, Lila. Esto no fue un capricho, ahora no tienes elección. Lila sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que estaba atrapada en una situación de la que no podía escapar fácilmente. Kareem colocó un bolígrafo en la mesa frente a ella. Firma el contrato. Una vez que nazca el bebé recibirás el dinero y serás libre de continuar con tu vida. Lea miró el contrato, sus manos temblando de ira y desesperación. Pensó en Aan y en el sacrificio que estaba haciendo para asegurar su futuro. Las lágrimas amenazaron con caer, pero las contuvo. Esto no está bien, murmuró sentándose de nuevo. Kareem se inclinó, su mirada intensa. Lo que está bien o mal no importa aquí, lo que importa es que cumplas con el acuerdo. Leila sabía que no tenía elección. Con el corazón pesado tomó el bolígrafo y firmó el contrato. Kareem tomó el documento y dijo: muy bien, mañana por
La mañana haremos los exámenes médicos necesarios y serás llevada a mi mansión. Descansa. Salió de la habitación dejando a sola con sus pensamientos y arrepentimientos. Miró su firma en el contrato sintiendo como si hubiera sellado su propio destino. Al día siguiente una limusina esperaba a Lila frente al pequeño apartamento donde vivía. Despedirse de Aman había sido breve y doloroso. Le había dicho que necesitaba trabajar lejos por unos meses, prometiendo llamar siempre que pudiera. El niño inocente y desprevenido agitó la mano con una sonrisa confiada, ajeno a lo que su madre estaba soportando. El viaje a la mansión fue silencioso. Leila miró por la ventana observando cómo el paisaje desértico daba paso gradualmente a estructuras modernas y lujosas. Cuando llegaron, la grandeza de la propiedad la dejó sin palabras. Altas puertas de hierro se abrieron para revelar jardines inmaculados y una mansión que parecía sacada de un cuento de hadas. Kareem estaba esperando en la entrada, su expresión tan seria como siempre. La guió al interior explicando brevemente las habitaciones y las reglas de la casa. Tu privacidad será respetada, pero espero que cumplas tu parte del acuerdo sin cuestionar, dijo antes de dejarla al cuidado de una empleada llamada Amira. Amira, una mujer amable de mediana edad, mostró a Lila su habitación. El espacio estaba amueblado con decoración elegante y tonos suaves, un contraste marcado con la simplicidad de su vida anterior. Sobre la cama había ropa y accesorios seleccionados para ella. Si necesitas algo estaré cerca, dijo Amira con una cálida sonrisa. Lila le agradeció, pero no podía sacudirse la sensación de ser una extraña en ese lugar. Esa noche, mientras contemplaba el horizonte desde el balcón de su habitación, sus pensamientos se volvieron hacia Anne. El dolor de estar lejos de él era asfixiante, pero tenía que creer que estaba haciendo lo mejor para asegurar su futuro. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Kuran. Mañana visitaremos a mi médico de confianza, le informó antes de irse. Leila asintió en silencio. El peso de su decisión se volvía más pesado con cada momento que pasaba, pero ya no había vuelta atrás. Ahora, la mañana siguiente, Lila se despertó temprano. El silencio de la mansión, más inquietante que reconfortante. Su primera noche allí había sido sin dormir, llena de pensamientos incesantes sobre lo que le esperaba. La cama era suave, las sábanas de seda, pero el peso de la realidad hacía imposible encontrar paz. Pronto Amira golpeó la puerta para escoltarla al doctor de Cum. El viaje por la mansión estaba marcado por su evidente lujo: pasillos adornados con alfombras persas, pinturas de artistas renombrados y vastas ventanas que mostraban los jardines meticulosamente mantenidos. Lea apenas tuvo tiempo de absorberlo todo antes de subir a la limusina que los llevaría a la clínica. La oficina del doctor estaba en un edificio moderno en el corazón de Dubái. El Diar Ibrahim, un hombre con actitud calmada y voz tranquilizadora, saludó a Lila profesionalmente. Después de exhaustivos exámenes, declaró que todo estaba en perfectas condiciones para comenzar el primer proceso de fertilización. Lea asintió en silencio, tratando de ocultar su inquietud. Kareem permaneció distante durante el procedimiento, observando desde lejos con su postura compuesta habitual. Para él esto era meramente otro paso hacia el cumplimiento de sus responsabilidades, pero para Lila era un doloroso recordatorio de que al final de esos 9 meses enfrentaría el desgarro de dejar atrás una parte de sí misma. De regreso en la mansión, Lea intentó distraerse explorando el lugar. Cada habitación parecía más extravagante que la anterior, como si la riqueza de Karim no conociera límites. Había una biblioteca con estanterías del piso al techo, una piscina interior rodeada de columnas de mármol y una sala de música llena de instrumentos exóticos. A pesar de su esplendor, la mansión se sentía vacía, casi sin alma. Leila notó que aunque Ken vivía rodeado de belleza, su vida parecía marcada por una profunda soledad. Rara vez sonreía y sus pocos actos de cortesía eran fríos y calculados. En los primeros días, Karen limitó sus interacciones con Lila a asuntos prácticos. Se aseguró de que todo estuviera en línea con el contrato, pero nunca intentó construir una conexión personal. Leila, por su parte, se sentía cada vez más fuera de lugar. Pasaba sus noches mirando al techo, preguntándose cómo estaba su hijo, y sus mañanas tratando de aceptar el hecho de que pronto llevaría un hijo que no podría llamar suyo. En la segunda semana, Kareem organizó una cena formal en la mansión para algunos socios de negocios. A Leila se le instruyó vestirse elegantemente y acompañar a Kareem como parte del acuerdo. El vestido que llevaba era impresionante, pero sus pasos eran inciertos mientras descendía la gran escalera. En el salón, los invitados la observaron con curiosidad. Algunos la saludaron cortésmente mientras otros intercambiaron miradas que la hicieron sentir expuesta. Kareem, sin
Embargo, se quedó a su lado todo el tiempo presentándola como mi invitada especial. ¿Estás bien?, preguntó en un raro momento de preocupación mientras se apartaban a un rincón más tranquilo. Estoy tratando de adaptarme, respondió Lea honestamente. Kareem asintió pero no dijo nada más. Para él los eventos sociales eran una formalidad, una extensión de sus obligaciones. Para Lila, sin embargo, era una inmersión en un mundo que no entendía completamente. Después de la cena, Lila subió a su habitación exhausta. Antes de dormir llamó a su vecina para chequear a Anne. La voz alegre de su hijo la reconfortó, pero también trajo lágrimas. Sentía un anhelo abrumador, pero sabía que no podía ceder a la tentación de dar marcha atrás. A medida que pasaban los días, Lea comenzó a notar pequeños detalles sobre Kareem que contradecían su exterior rígido. Era meticuloso y exigente, pero también mostraba breves momentos de humanidad. Una tarde lo encontró en el jardín regando personalmente una planta rara que parecía especial para él. Esta planta pertenecía a mi madre, explicó notando la curiosidad de Lea. Solía decir que cuidarla traía paz. Leila sintió una punzada de empatía por primera vez. Kareem parecía menos una figura imponente y más como un hombre tratando de lidiar con su propio dolor. Comenzó a darse cuenta de que aunque sus motivaciones diferían, ambos cargaban con pesadas cargas. Amira también comenzó a abrirse más a Lila. Durante las largas tardes en la mansión, la ama de llaves compartió historias sobre la vida de Kareem, contando cómo había asumido responsabilidades a una edad muy temprana después de la muerte de sus padres. Estas conversaciones ayudaron a Lila a entender mejor al hombre que hasta entonces parecía impenetrable. Aún así la soledad persistía. Leila evitaba encariñarse con la mansión o con Kareem, recordándose constantemente que su tiempo allí era limitado. Sin embargo, en medio del aislamiento encontró consuelo en sus caminatas por los jardines y las noches tranquilas mirando las estrellas desde su balcón. Una tarde Kareem golpeó su puerta. Parecía menos rígido que de costumbre, su expresión ligeramente suavizada. Necesitamos hablar, dijo entrando. Leila se sentó esperando más instrucciones o demandas. En cambio, Kareem parecía incierto, como si buscara las palabras correctas. Sé que este arreglo es difícil para ti, comenzó. No pretendo hacerlo más duro, solo quiero que sepas que a pesar de todo respeto tu valentía. Lila se quedó atónita. Las palabras de Kareem fueron inesperadamente amables y por primera vez vio algo en sus ojos que no había notado antes: vulnerabilidad. El momento fue breve, pero fue suficiente para plantar una semilla de duda en su mente. Tal vez Kareem no era tan frío como parecía. Tal vez detrás de la fachada había alguien tan roto como ella. Después de que se fue, Lea se encontró reflexionando sobre su conversación. Por primera vez desde que llegó a la mansión sintió que podría haber una posibilidad, por distante que fuera, de descubrir algo más profundo en su relación. Los días en la mansión continuaron a un ritmo lento, pero cada momento parecía agregar una nueva capa a la dinámica compleja entre Lila y Kareem. Eran como piezas de un rompecabezas tratando de encajar en medio de las circunstancias que los habían unido. Leila sabía que el tiempo pasaba y que pronto llevaría al hijo de Kareem. Esta realidad la aterrorizaba, pero también despertaba una creciente curiosidad. ¿Quién era el hombre que le había pedido hacer un sacrificio tan profundo? La vida en la mansión comenzó a seguir un ritmo más predecible. Lea, aunque aún luchando con el peso de su decisión, comenzó a notar pequeños detalles sobre la casa y su nueva rutina. El jardín se convirtió en su refugio, un lugar donde podía sentir el calor del sol y escuchar el sonido reconfortante del agua fluyendo por las fuentes. Notó que Kareem también pasaba mucho tiempo en los jardines. No se esforzaba por iniciar conversaciones, pero Lila podía notar que la observaba en cada movimiento. Había una sutil tensión en el aire, algo que ambos reconocían, pero elegían no abordar. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, Leila notó a Kareem podando meticulosamente un árbol. Cuando sintió su presencia, miró brevemente antes de volver a su tarea, dejando claro que no esperaba una conversación. ¿Disfrutas la jardinería?, preguntó Leila rompiendo el silencio. Me ayuda a organizar mis pensamientos, respondió Kareem sin mirarla. Lea sintió una pequeña apertura en su respuesta. Pensamientos era reservado pero no del todo inaccesible. Decidió respetar su espacio, pero no podía ignorar su creciente curiosidad sobre la complejidad detrás de su fachada rígida. Esa tarde, durante la cena, Kareem sorprendió a Lila uniéndose a ella en la mesa. Hasta entonces sus comidas habían sido solitarias, servidas por
Aira en su habitación o en un rincón tranquilo de la casa parecía calmado, pero su presencia llevaba un peso que Lila no podía pasar por alto. ¿Estás adaptándote?, preguntó rompiendo el silencio mientras se servía un vaso de vino. Creo que sí, en la medida en que puedo, respondió Lea tratando de mantener la voz firme. KM la estudió por un momento como si intentara leer sus pensamientos. Sé que no es fácil, pero espero que entiendas que todo esto es necesario. Lea quiso preguntar ¿necesario para quién? Pero se guardó el pensamiento. En cambio asintió y continuó comiendo en silencio. Había algo en la forma en que hablaba que sugería que debajo de su imponente apariencia cargaba con una carga emocional que ocultaba cuidadosamente. A medida que pasaban las semanas, Leila comenzó a notar pequeños actos de bondad de Kim. Era discreto pero pensativo. Un día después de que ella mencionara casualmente extrañar ciertos alimentos de su patria, Amira trajo una bandeja de platos preparados especialmente para ella. El Sr. Kim me pidió que hiciera esto, se explicó Amira con una sonrisa. Lila se sorprendió pero no dijo nada. Era difícil descifrar las intenciones de Kun. Por un lado era frío y distante, por el otro parecía preocuparse por su bienestar de maneras sutiles. Una mañana Lila encontró una colección de libros ordenados en su mesa de noche. Entre ellos había novelas e historias que había mencionado durante una conversación casual. No pudo evitar sentir un calor en el pecho al darse cuenta de que Karen prestaba atención a las pequeñas cosas. Un momento definitorio ocurrió cuando Lila se acercó a la sala de música de la mansión. La puerta estaba ligeramente entreabierta y notas suaves de piano resonaban por el pasillo. Curiosa, entró y vio a Karen tocando con una habilidad que nunca habría esperado. ¿Tocas piano?, preguntó sorprendida. Karen miró claramente startled de haber sido atrapado en un momento tan íntimo. Mi madre me enseñó cuando era niño, dijo apartando las manos del teclado. Es hermoso, comentó Lea acercándose. Él apartó la mirada como si no estuviera seguro de cómo responder. Aún cumplido. En ese breve momento Lila vio que debajo de toda su rigidez había alguien con una profunda conexión emocional con su pasado. En otra ocasión Lelo estaba en el jardín cuando un pequeño pájaro cayó de una rama. Claramente herido, sin dudarlo se arrodilló y recogió gentilmente a la frágil criatura. Kim apareció poco después observándola con curiosidad. ¿Qué harás con él?, preguntó. Me encargaré de él hasta que esté lo suficientemente fuerte para volar de nuevo, respondió Lea con convicción. Karen permaneció en silencio, pero había algo en sus ojos que sugería admiración. Ese simple acto de compasión pareció tocarlo de una manera inesperada. Las noches en la mansión eran solitarias, pero Lila encontró consuelo en las pequeñas rutinas que desarrolló. Disfrutaba paseando por los silenciosos corredores, maravillándose con la grandeza de la arquitectura. Una tarde se cruzó con Karen en el pasillo. Parecía cansado, sus facciones más suaves que de costumbre. ¿No puedes dormir?, preguntó. Lea dudó antes de responder. A veces es difícil con tanto en la mente. Karen asintió como si entendiera completamente. Para su sorpresa la invitó a tomar té en la biblioteca. Sentados entre estanterías llenas de libros hablaron por más tiempo del que nunca habían tenido antes. En ese momento Lea se dio cuenta de que estaba comenzando a ver más allá de la máscara de KM. El personal de la casa notó los cambios también. Amira, que siempre había sido amable, ahora parecía más cercana a Lila, tratándola como a una amiga. Incluso Karen parecía más a gusto en su presencia, aunque aún mantenía su formalidad. Había algo diferente en la forma en que la miraba, como si estuviera comenzando a verla bajo una nueva luz. Lila y Tern comenzaron a sentirse menos aislados a pesar de la naturaleza de su contrato. Encontró momentos de conexión y significado en la aparentemente vacía mansión. Sin embargo, la realidad de su situación aún se cernía sobre ella como una sombra. Cada día se recordaba que todo esto era temporal. A medida que emergían los primeros signos de cambio en su dinámica, Lea sabía que necesitaba prepararse para los desafíos por delante. Kim era un hombre complejo, y ella apenas estaba comenzando a entender las capas de su personalidad. En el fondo sabía que sus viajes apenas estaban comenzando a entrelazarse a un nivel más profundo. Los días continuaron pasando y Leila se encontró cada vez más inmersa en la rutina de la mansión a pesar de sus esfuerzos por mantener la distancia emocional. Pequeños momentos con Karen comenzaron a dejar una impresión en ella. Él, a su vez, mostró un interés creciente, aunque restringido, en conocerla mejor. Los veo en ellos el futuro, algo que necesita ser nutrido con amor y responsabilidad, respondió. Esa experiencia conmovió profundamente a Lila, quien comenzó a darse cuenta de que Karen tenía capas que aún no había descubierto. Juguemos un poco con aquellos que solo leen los comentarios, escribe McDonald's en los
Comentarios: solo aquellos que han llegado hasta aquí entenderán. Ahora continuemos la historia con el tiempo. Pequeños gestos los acercaron más. Kareem comenzó a preguntar más sobre los gustos e intereses de Leah y ella a su vez encontró maneras de mostrar aprecio por su atención. Sus conversaciones en el jardín se convirtieron en una rutina, al igual que sus tardes en la biblioteca donde compartían libros y discutían sus historias. Durante una de esas noches Kareem hizo una pregunta que la tomó desprevenida: si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué sería? Leila permaneció en silencio por unos momentos pensando. Creo que habría elegido más sabiamente en quién confiar, pero al mismo tiempo no estoy segura de cambiar todo sin las elecciones equivocadas. No tendría a Amen. El nombre de su hijo quedó en el aire como una sombra. Kareem sintió el peso de sus palabras y cambió la conversación dándole espacio. A pesar de su creciente conexión, Leila aún se sentía incierta. Sabía que el contrato entre ellos era una barrera que no podía ignorarse sin importar cuánto comenzara a gustarle Kareem. El pensamiento de que su tiempo estaba limitado a 9 meses persistía en su mente. Una noche, mientras Lila contemplaba las estrellas desde su balcón, Kareem se unió a ella. Se sentaron en silencio por un rato, simplemente contemplando el cielo. ¿Piensas mucho en el futuro, verdad?, preguntó rompiendo el silencio. No puedo evitarlo, admitió Leila. Todo esto se siente tan temporal. Kareem se volvió hacia ella y por un breve momento sus ojos se encontraron con una intensidad que la hizo contener el aliento. El futuro se puede construir, Leila. Todo depende de cómo elijamos manejar el presente. Leila sintió un calor que no podía explicar de esas palabras. Aunque no había hablado directamente, había una promesa implícita en su tono, algo que la hizo creer que el destino aún podría estar sin escribir. El personal de la mansión comenzó a notar el cambio en la atmósfera. La frialdad que una vez llenaba el lugar había sido reemplazada por un ambiente más ligero, casi acogedor. Amira en particular estaba complacida de ver cómo Kareem parecía menos aislado y más abierto. Lila también notó cambios dentro de sí misma. Por primera vez en meses sentía que se estaba reconectando con una parte de sí misma que pensaba haber perdido. Aún así, Leila sabía que se acercaba a una encrucijada. Era plenamente consciente de que los sentimientos que se desarrollaban entre ella y Kareem podrían complicar las cosas aún más, pero por ahora eligió abrazar el presente aunque el futuro permaneciera incierto. El amanecer trajo una luz suave a la mansión, pero Lila se sentía inquieta. El vínculo que se formaba entre ella y Kim era algo que no había anticipado y el peso del secreto sobre Aman se volvía más pesado cada día. La posibilidad de que Kareem descubriera la verdad la aterrorizaba. Sin embargo, mantenerlo oculto se estaba volviendo cada vez más insoportable. Después del desayuno, Lila decidió caminar por los jardines para aclarar su mente. Intentó perderse entre las flores y los árboles, pero su paz fue interrumpida cuando oyó a Amira llamándola urgentemente. Lila corrió de vuelta a la mansión y encontró a Kareem en la sala de estar sosteniendo una fotografía. Su expresión era difícil de leer. ¿Quién es este niño?, preguntó, su voz controlada pero cargada de tensión. Leah se congeló. La foto en sus manos era de Iman, una de las pocas que había traído consigo. La había escondido cuidadosamente, pero de alguna manera Kareem la había encontrado. Es mi hijo, admitió Lila, su voz temblando. El silencio que siguió fue asfixiante. Kareem caminó lentamente hacia ella, sus ojos oscuros fijos en los de ella. Me mentiste, dijo, su voz baja pero afilada. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Leila sintió que las lágrimas brotaban, pero se obligó a mantener la cabeza en alto. Tenía miedo de que complicara todo, de que pensaras que no era adecuada para el contrato. Kareem cruzó los brazos aún escrutándola. ¿Y por qué aceptaste esto sabiendo que tendrías que dejar atrás a otro hijo? La pregunta golpeó a Lila como un golpe. Tomó una respiración profunda antes de responder. Lo hice por las facturas, el alquiler atrasado, las noches en que se acostaba con hambre. No tenía otra elección. Sus palabras estaban llenas de emoción y Kareem permaneció en silencio por un largo momento, como procesando todo lo que acababa de oír. Finalmente se volvió y caminó hacia la ventana. Debiste haber confiado en mí, dijo mirando al horizonte. Leila sintió el peso de la decepción en sus palabras y no pudo contener las lágrimas. Sabía que este momento podría destrozar la conexión que estaban construyendo, pero también sabía que ya no podía ocultar la verdad. Más tarde esa noche, Kareem pidió a Lila que se uniera a él en
La biblioteca, la habitación estaba tenuemente iluminada por el suave resplandor de una lámpara creando una atmósfera íntima pero tensa. Kareem se sentó en su silla habitual, una carpeta de documentos frente a él. He revisado los términos de nuestro contrato, comenzó sin rodeos. No hay nada en el que mencione la posibilidad de que guarde secretos como este. Sin embargo, tampoco aborda cómo manejar la situación en la que estamos ahora. Lila sintió una ola de pánico. Por favor, no me envíes lejos, cumpliré mi parte del acuerdo, lo prometo. Kareem levantó una mano para detenerla. No estoy sugiriendo eso, pero la confianza es esencial, Leila, y ahora necesitamos reconstruirla. Abrió la carpeta y sacó una hoja deslizándola hacia ella para que pudiera leer. Quiero que veas a Ann. Tienes permiso para visitarlo, pero con una condición: no puedes saber la verdad sobre nuestro arreglo. No todavía. Leila parpadeó atónita. La generosidad de Kareem la tomó desprevenida, pero también trajo una nueva ola de culpa. ¿Por qué haces esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Kim suspiró cruzando las manos sobre la mesa. Porque sé lo que es crecer sin respuestas. Quiero que tu hijo tenga al menos parte de tu presencia, aunque sea solo temporal. Esas palabras llevaban un dolor que Leanne no esperaba. Por primera vez sintió que estaba comenzando a entender las razones detrás de la actitud rígida de Kareem. No era solo un hombre buscando un heredero, también era alguien cargando profundas cicatrices. Al día siguiente Lila fue llevada a visitar a Anne. El viaje fue largo, pero cada milla la acercaba más a su hijo. Cuando llegó, las emociones la abrumaron. Anne corrió a sus brazos en el momento en que la vio y Lea lo abrazó fuertemente como si nunca quisiera soltarlo. Mami, ¿estás de vuelta?, exclamó, su voz llena de alegría. Leila sonrió, pero su corazón se sentía pesado. Sabía que esta visita era solo temporal y que pronto tendría que dejarlo de nuevo. Pasaron el día juntos, jugando y riendo como en los viejos tiempos, pero cuando cayó la noche Leila sintió el peso de su inminente despedida. Cuando llegó el momento, Aman la abrazó fuertemente preguntando cuándo volvería. Pronto, mi amor, prometió, aunque sabía cuán incierto era esa palabra. De regreso en la mansión, Lila estaba física y emocionalmente agotada. Karim la estaba esperando en la sala de estar. Su expresión calmada. ¿Cómo está él?, preguntó, su voz teñida de preocupación genuina. Lea se hundió en el sofá frente a él sintiéndose completamente vulnerable. Está bien, feliz, pero es difícil dejarlo. Karima sintió como si entendiera perfectamente. No dijo nada más, pero su mirada transmitía algo que las palabras no podían expresar. En los días que siguieron, la dinámica entre ellos cambió. Había un entendimiento silencioso, un respeto mutuo que no había existido antes. Kareem se volvió más considerado y Lila a su vez comenzó a confiar más en él. Pequeños gestos como compartir una comida o charlar durante un paseo por los jardines se convirtieron en momentos significativos. Una tarde, mientras estaban sentados en la biblioteca, Kareem reveló algo que Lila no esperaba. Mi madre murió cuando era joven, dijo, su voz baja. Mi padre siempre estaba distante, enfocado en los negocios. Crecí con responsabilidades antes de siquiera entender qué significaban. Lo observó de cerca, dándose cuenta de que estaba compartiendo algo profundamente personal. Eso debió ser difícil, dijo sinceramente. Lo fue, pero creo que me moldeó en quien soy hoy y no importa cuánto lo intente, no puedo sacudirme la sensación de que algo siempre faltará. Lila sintió el impulso de consolarlo, pero sabía que Kareem aún mantenía algunas barreras. Aún así, ese momento de vulnerabilidad los acercó más a medida que pasaban los meses. Su relación continuó evolucionando. Lo que inicialmente había sido un acuerdo frío ahora estaba marcado por respeto mutuo y admiración. Leila comenzó a ver a Kareem no solo como un hombre poderoso, sino como alguien capaz de gran humanidad. Kuma a su vez vio en Lila una fuerza y compasión que no esperaba. Aún así, ambos sabían que el tiempo pasaba y que pronto tendrían que enfrentar el futuro incierto que les esperaba. Los días después de la visita de Lea a Iman trajeron una extraña calma a la mansión. Había algo diferente en la forma en que Kareem y Lila interactuaban. Lo que una vez había sido una relación tensa ahora se sentía marcada por una aceptación silenciosa. Sin embargo, el peso del contrato aún se cernía sobre ellos como una sombra constante. Leila encontró consuelo en pequeñas rutinas: sus caminatas matutinas por el jardín, tardes leyendo en la biblioteca y noches mirando las estrellas desde el balcón. A pesar de esto, el pensamiento de su hijo nunca la dejaba y el sonido de su voz continuaba resonando en su mente.
Una mañana mientras tomaba su café Lea fue sorprendida por la llegada de Karen. Parecía más relajado que de costumbre y había algo casi amistoso en su expresión. Quiero que vengas conmigo hoy, dijo rompiendo el silencio. Lea lo miró intrigada a donde preguntó. Tengo una reunión en una de las propiedades de mi familia, es un lugar tranquilo y creo que te gustará. Dudó por un momento, pero eventualmente aceptó. Cualquier oportunidad de salir de la mansión era bienvenida. El viaje en auto fue silencioso, pero no incómodo. Karen conducía con calma mientras Lila observaba el paisaje cambiar a medida que dejaban el centro de la ciudad. Después de casi una hora llegaron a una propiedad apartada rodeada de dunas de arena. El lugar era pacífico, con una pequeña casa construida en estilo árabe tradicional. Este lugar era el retiro de mi madre, explicó Karen mientras salían del auto. Solía venir aquí siempre que necesitaba paz. Leila siguió a Karen a la casa admirando su simplicidad y encantó. A diferencia de la mansión, todo aquí se sentía más acogedor. Las paredes estaban adornadas con alfombras y linternas antiguas y el aire estaba lleno del aroma de hierbas aromáticas. Karen la llevó a una terraza con vista al desierto. El silencio era absoluto, roto solo por el suave sonido del viento. Leila se sentó en una de las sillas de madera sintiéndose más a gusto que en semanas. Este es el único lugar donde puedo pensar con claridad, confesó Karen mientras se sentaba a su lado. Es hermoso, respondió Lila mirando al horizonte. Karen permaneció en silencio por unos momentos antes de preguntar. ¿Extrañas tu hogar? Lila suspiró reflexionando sobre su vida antes de todo esto. Extraño lo que representaba un lugar simple pero lleno de recuerdos. Karen asintió pareciendo entender. Había algo reconfortante en ese momento, una conexión que no necesitaba palabras. Después de la visita a la propiedad, la relación entre Karen y Lila se volvió aún más natural. Comenzó a involucrarla en más aspectos de su vida, como reuniones con el personal de la mansión y decisiones sobre la rutina diaria. Para Lila era una oportunidad de entender mejor al hombre detrás de la fachada de un empresario despiadado. Una tarde durante la cena, Karen sacó un tema inesperado. He estado pensando en hacer algunas renovaciones en la mansión, dijo casualmente, algo para hacerla sentir más acogedora. Leila levantó las cejas sorprendida. ¿Y qué tienes en mente? Quiero crear un espacio donde una familia pueda sentirse en casa, respondió Kim apartando la mirada. Leila sintió que su corazón se apretaba. Era la primera vez que mencionaba la posibilidad de un futuro que incluyera más que solo su contrato. Sin embargo, sabía que aún había mucho por resolver antes de que esa visión pudiera hacerse realidad. Una tarde mientras Lila caminaba por los jardines, encontró a Amira llevando una bandeja con té y galletas. La ama de llaves parecía radiante y Lila no pudo evitar comentar: pareces especialmente alegre hoy. ¿Pasó algo? Amira sonrió, sus ojos brillando. Solo es lindo ver cómo las cosas están cambiando por aquí. La mansión nunca se ha sentido tan llena de vida. Lea sintió que su rostro se sonrojaba, pero no respondió. Sabía que Amira se refería a la dinámica cambiante entre ella y Karen. Por incierto que aún se sintiera sobre el futuro, era innegable que algo estaba floreciendo a medida que pasaban los días y Lila comenzó a notar que Kim también estaba cambiando. Pasaba más tiempo con ella, mostrándose más vulnerable y accesible. Conversaciones que una vez fueron breves y formales ahora se extendían por horas, con ambos compartiendo más sobre sus vidas. En una de esas conversaciones, Karen reveló algo que conmovió profundamente a Lila. Nunca supe cómo lidiar con la pérdida de mi madre, confesó, su voz pesada de emoción. Ella era el ancla de nuestra familia. Cuando se fue, todo se desmoronó. Leila sintió una ola de empatía. Sabía lo que era perder a alguien importante, aunque de maneras diferentes. Ese momento creó un vínculo aún más fuerte entre ellos a pesar de su creciente cercanía. Lea sabía que el contrato aún era una barrera por mucho que se encariñara con Karen. La realidad de su situación no podía ignorarse. Pasaba noches sin dormir preguntándose sobre el futuro, tratando de equilibrar sus sentimientos con sus responsabilidades. Una noche K golpeó su puerta pidiendo hablar. Parecía inquieto, como si lidiara con algo importante. Sé que tenemos nuestras limitaciones, comenzó sentándose en la silla frente a la cama de Lila, pero quiero que sepas que estoy tratando de entender qué significa todo esto. Leila sintió que su corazón se aceleraba. Había algo en sus palabras que insinuaba
Un cambio significativo estoy tratando de ella, respondió honestamente. Kima sintió pareciendo aliviado de oírlo a pesar de las incertidumbres persistentes. Ambos estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera juntos. El personal de la mansión comenzó a notar el impacto de estos cambios. Amira, siempre observadora, comentó cómo Kareem parecía más ligero, más humano. Incluso los otros empleados comentaron cómo la presencia de Lila había transformado la atmósfera. Una vez fría e impersonal, Lila por su parte se sentía más en casa a pesar del peso del contrato. Comenzó a ver la mansión como más que una parada temporal, era un lugar donde estaba construyendo algo, aunque aún no estaba segura de qué sería al final de cada día. Mientras contemplaba las estrellas, Lea sabía que se acercaba a un punto de inflexión. El vínculo que se formaba entre ella y Kareem era algo que no había planeado, pero ahora se sentía inevitable. Ambos estaban cambiando y el viaje que habían comenzado juntos estaba comenzando a tomar una forma que ninguno podría haber predicho. Los días en la mansión continuaron pasando, pero algo innegable flotaba en el aire. La conexión de Leila y Kareem se profundizaba. Pequeños gestos, miradas persistentes y conversaciones extendidas insinuaban que los límites del contrato estaban siendo desafiado. Sin embargo, Lila sabía que cada momento que compartían la acercaba más a una coyuntura crítica. Una mañana, mientras Kareem revisaba documentos en su oficina, Leila entró con una bandeja de café. Miró claramente sorprendido, pero no dijo nada mientras ella ponía la bandeja en el escritorio. Pensé que podrías necesitar un descanso, dijo tratando de sonar casual. Kareem la estudió por un momento antes de responder. Gracias, últimamente ha sido difícil mantenerse enfocado. Leila dudó antes de sentarse en la silla frente a él. Algo con el negocio sacudió la cabeza, no solo mucho por procesar. El silencio que siguió fue pesado pero no incómodo. Ambos parecían pesar las palabras no dichas que colgaban entre ellos. Leila finalmente rompió el silencio. ¿Sientes que has tomado la decisión correcta hasta ahora? Kareem la miró, su expresión suavizándose. No estoy seguro. La vida me enseñó a ser pragmático, pero a veces me pregunto si ser tan rígido me ha alejado de lo que realmente importa. Leila sintió la vulnerabilidad en sus palabras. Por primera vez parecía admitir que había más en juego que solo sus obligaciones familiares y de negocios. En los días que siguieron, su rutina comenzó a cambiar. Kareem empezó a invitar a Leila a acompañarlo a reuniones y eventos sociales. Parecía genuinamente interesado en incluirla en su mundo, y Leila comenzó a entender mejor las presiones y responsabilidades que cargaba. Durante una cena de caridad, Kareem presentó a Lila como su compañera. Los invitados intercambiaron miradas curiosas, pero Kareem parecía indiferente a él. Las opiniones de los demás eran irrelevantes. Lila, sin embargo, se sintió incómoda bajo el peso de la atención que recibía. ¿Estás bien?, preguntó Kareem llevándola a un rincón más tranquilo. Me estoy acostumbrando, respondió Lila, forzando una sonrisa. Kuram sostuvo brevemente su mano, un gesto que la sorprendió pero también la reconfortó. No te preocupes, estoy aquí contigo. Esas palabras simples pero significativas llenaron a Lila de un calor inexplicable. Sus momentos de intimidad se volvieron más frecuentes. Leila notó que Karen se abría más, compartiendo detalles sobre su vida que previamente habían estado ocultos. Habló sobre su infancia, las expectativas de su familia y la presión de mantener el legado alfa. A cambio, Lea compartió historias de su propia vida, sobre las luchas de criar a Aam y los pequeños momentos de alegría que encontraba en medio de los desafíos. Kareem escuchaba atentamente, revelando un lado más humano y receptivo. Una noche, mientras caminaban por los jardines iluminados por la luna, Kareem se detuvo abruptamente. Lea, quiero que sepas que a pesar de todo me has mostrado cosas que nunca había notado antes. Leila lo miró sorprendida, como que hay más en la vida que obligaciones y contratos, que a veces necesitas hacer espacio para algo nuevo. Lila sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que se estaba enamorando de Kuram, pero también sabía que el contrato permanecía como una barrera inflexible. El personal de la mansión comenzó a notar el cambio en su dinámica. Amira, siempre
observadora comenzó a tratar a Lila con más calidez, casi como si ya la viera como una parte permanente del hogar. Otros miembros del personal intercambiaban sonrisas cómplices cada vez que veían a Kareem y Lila juntos. A pesar de esto, Lea no podía ignorar el peso de la realidad. Con cada día que pasaba el final del contrato se acercaba más el miedo a perder todo, incluyendo el vínculo que había construido con Kim. La carcomía. Una tarde mientras Lila leía en la biblioteca, Kim entró con expresión sombría. Necesitamos hablar, dijo cerrando la puerta detrás de él. Lea dejó el libro a un lado sintiendo la tensión en el aire. ¿Qué pasa? Kareem se sentó frente a ella cruzando las manos sobre la mesa. Necesitamos discutir el futuro. Sé que el contrato describe lo que debería pasar después de que nazca el bebé, pero las cosas han cambiado. Leila contuvo el aliento. Había sabido que este momento llegaría, pero no estaba preparada. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó hesitantemente. Quiero considerar otras opciones, dijo Kareem firmemente. No quiero que simplemente te vayas. El corazón de Leila se aceleró, pero no sabía cómo responder. Lo que sugería era exactamente lo ¿qué esperaba? Sin embargo, el miedo a elevar sus expectativas la retenía. ¿Y qué significa eso? Finalmente preguntó. Significa que necesitamos encontrar una manera de hacer que esto funcione juntos. Esas palabras resonaron en la mente de Lea. Sabía que la situación era complicada, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza. En los días que siguieron, Lila y Kareem comenzaron a hablar más abiertamente sobre sus miedos y expectativas. Ambos sabían que estaban lidiando con sentimientos mucho más allá de lo que habían planeado. Lila comenzó a envisionar un futuro con Kareem y su hijo, mientras Kareem empezó a ver la posibilidad de construir una familia real. Aún así, aún enfrentaban desafíos. Kareem seguía atormentado por las expectativas de su familia, mientras Lila luchaba por aceptar que su vida nunca sería la misma, pero juntos encontraron fuerza el uno en el otro. En una tarde tranquila, mientras veían las estrellas desde la terraza, Kareem se volvió hacia Lila y dijo algo que nunca olvidaría. No sabía que era el amor hasta que llegaste a mi vida. Las lágrimas corrieron por el rostro de Lea, pero esta vez no eran de tristeza. Sabía que a pesar de las dificultades algo especial había florecido entre ellos. La mansión, una vez fría y aislada, ahora tenía el potencial de ser un hogar, y el vínculo entre ellos era más fuerte que cualquier contrato. A medida que el sol comenzaba a ponerse sobre la mansión, proyectando un resplandor dorado a través de las ventanas, Leila se sentó en la sala de música al piano. Uno de sus nuevos santuarios. Pasó gentilmente los dedos por las teclas creando una melodía melancólica. Cuando Kareem entró silenciosamente, ¿enseñaste a tocar por ti misma?, preguntó interrumpiendo el suave flujo de la música. Lea miró sorprendida, pero ofreció una sonrisa tenue. Mi madre me enseñó cuando era pequeña. Era algo que nos conectaba incluso en tiempos difíciles. Kareem asintió. Acercándose, se sentó a su lado en el banco del piano, observando cómo sus dedos se deslizaban delicadamente por las teclas. Tienes talento, dijo suavemente. Lila sintió el peso de la tensión entre ellos, pero no respondió. Kun permaneció en silencio por unos momentos antes de continuar. Leila: he estado pensando mucho en lo que hemos compartido, en lo que nos trajo a este punto. Dejó de tocar y se volvió hacia él. La seriedad en sus ojos la hizo darse cuenta de que estaba a punto de abordar algo importante. ¿Y qué has concluido?, preguntó tratando de permanecer calmada. Kareem tomó una respiración profunda antes de hablar. No puedo seguir ignorando los sentimientos que han crecido entre nosotros, pero también sé que mi pasado y las expectativas de mi familia siempre han sido obstáculos. Leila sintió una mezcla de esperanza y aprensión. Kareem rara vez hablaba de sus luchas internas, y oír esto era una señal de que estaba listo para confrontar sus propios demonios. Esa misma tarde, Kareem la invitó a caminar por los jardines. La brisa suave y el susurro de las hojas creaban una atmósfera serena, pero el peso de la conversación inminente colgaba en el aire. Mi padre era un hombre estricto, comenzó Kareem mientras caminaban lado a lado. Creía que el honor de la familia estaba por encima de todo. Crecí tratando de cumplir sus expectativas y eso moldeó la forma en que veo el mundo. Lea escuchaba atentamente, sintiendo el dolor en las palabras de Kareem. Cuando mi madre murió se volvió aún más distante, continuó Kareem. Todo se volvió sobre mantener el control, asegurarse de que
nada se desviara del plan y por eso sientes que necesitas un heredero, preguntó Leila suavemente. Kareem se detuvo y se volvió hacia ella, en parte pero también porque en el fondo creo que siempre he tenido miedo de estar solo. Leila sintió una punzada en el pecho, sabía lo que era luchar contra la soledad, pero oír esto de Kareem la hizo darse cuenta de que detrás de su exterior impenetrable había alguien profundamente humano. Al día siguiente Kareem pidió a Lea que lo acompañara en un viaje al desierto. Salieron temprano y pronto el vasto arena dorada se extendía ante ellos como un océano interminable. Cuando llegaron a un oasis apartado, Kareem explicó que este era un lugar especial para él, un retiro que visitaba cuando necesitaba claridad. Este lugar me recuerda que incluso en medio del desierto hay vida, dijo mientras caminaban por el borde del agua cristalina. Leila se sintió conectada al momento, sintiendo que era un punto de inflexión en su viaje. Se sentaron bajo la sombra de una palmera y Kareem comenzó a hablar de nuevo. He pasado tanto tiempo atrapado por el pasado y las expectativas de los demás que nunca me he permitido la oportunidad de averiguar qué quiero realmente. Lea lo miró sintiendo la sinceridad en sus palabras. ¿Y qué quieres ahora?, preguntó su corazón latiendo. Kareem se volvió hacia ella, sus ojos brillando bajo el sol. Quiero vivir diferente, quiero construir algo real, algo no definido por contratos u obligaciones. Lila sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero logró contenerlas. Esas palabras eran todo lo que había esperado oír. Sin embargo, las incertidumbres aún persistían entre ellos. Cuando regresaron a la mansión, la atmósfera entre ellos se sentía más ligera, pero ambos sabían que aún había problemas sin resolver. Leila pasaba sus noches reflexionando sobre sus elecciones y el impacto que todo esto tendría en su hijo. Sabía que para avanzar necesitaría confrontar su propio dolor y dejar de lado sus miedos. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde el balcón, Kareem se unió a ella llevando 2 tazas de té. Le entregó una a Lila y se paró a su lado en silencio por unos momentos. ¿Sabes, Lea?, comenzó en voz baja, nunca pensé que conocería a alguien que me haría cuestionar todo lo que creía. Ella lo miró sintiendo el peso de sus palabras. Me has mostrado que es posible tener más, que hay espacio para algo más allá de responsabilidades y expectativas. Leila dio una sonrisa tenue, sus ojos llenos de emoción. Tú también me has mostrado que es posible encontrar fuerza en medio del dolor, respondió. No habría llegado tan lejos sin ti. En los días que siguieron, Kareem comenzó a tomar pasos concretos para cambiar la dinámica entre ellos. Revisó el contrato y aunque las cláusulas respecto al futuro del niño permanecieron, dejó claro que quería encontrar una solución que fuera justa para ambos. Leila sintió una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que aún había desafíos por delante, pero también sentía que finalmente se movían en la dirección correcta. Juguemos un poco para aquellos que solo leen los comentarios. Escribe Coca-Cola en los comentarios. Solo aquellos que han llegado hasta aquí entenderán. Ahora volvamos a la historia. El personal de la mansión notó los cambios. La frialdad habitual de Kareem había dado paso a una actitud más cálida y Lila parecía más confiada y a gusto. Una tarde, Amira, siempre observadora, comentó a Lila: siempre supe que el Sr. Kareem tenía un buen corazón, solo necesitaba a alguien que lo ayudara a encontrarlo. Leila sonrió sintiendo una ola de gratitud por todo lo que había pasado hasta ahora. A pesar de los cambios positivos, Len sabía que el futuro aún era incierto. Ella y Kareem tendrían que seguir enfrentando sus miedos y trabajando juntos para construir algo duradero, pero por primera vez sintió esperanza, una oportunidad de que el amor pudiera superar los desafíos. A medida que el sol se ponía una vez más sobre la mansión, Leila y Kim se sentaron juntos en la terraza viendo el horizonte. Ambos sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban determinados a enfrentarlo lado a lado. La atmósfera en la mansión había cambiado visiblemente. La tensión inicial había sido reemplazada por un humor más ligero, pero el peso del futuro aún colgaba sobre Lila y Kareem. Ambos sabían que estaban en una encrucijada y que tendrían que tomar decisiones difíciles. Una
Mañana Kareem llamó a Hila a su oficina para una conversación. La habitación usualmente imponente se sentía más íntima en esa ocasión. Señaló que se sentara y Lila sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. He estado pensando mucho en nuestro acuerdo y todo lo que ha pasado desde que llegaste aquí, comenzó. Su voz firme pero llena de emoción. Lea mantuvo su mirada fija en él. Esperando. Cuando hicimos este contrato, mi enfoque estaba en un objetivo: asegurar un heredero para la familia, pero las cosas han cambiado, continuó Kareem cruzando las manos sobre el escritorio. Ya no puedo ignorar los sentimientos que se han desarrollado entre nosotros. El corazón de Lila se aceleró. Esto era algo que había anhelado oír, pero también temía lo que podría venir después. ¿Y qué significa eso?, preguntó. Suavemente: significa que quiero encontrar una manera de hacer que esto funcione para ambos. Quiero que te quedes, no como parte de un contrato, sino porque elegimos estar juntos. Las palabras de Kareem se sintieron como un destello de esperanza, pero Lila sabía que no sería tan simple. Había muchas capas en su situación y necesitaba estar segura de que ambos estaban listos para enfrentar las consecuencias. Esa tarde, mientras caminaba por los jardines, Lea reflexionó sobre lo que Kareem había dicho. Por mucho que sintiera fuertemente por él, la realidad seguía siendo dura. Su hijo Ann estaba en otra ciudad y el contrato estipulaba que se iría después de que naciera el bebé. Más tarde, Lila encontró a Amira atendiendo algunas plantas cerca de la fuente central y decidió abrirse. Amira, ¿crees que puedo confiar en Kareem?, preguntó Leila, su voz teñida de incertidumbre. Amira miró, sorprendida por la pregunta, pero respondiendo sinceramente: el Sr. Kareem es un hombre de palabra, nunca hace promesas que no pretenda cumplir, pero también es humano. Lea, y como tú, está tratando de encontrar un equilibrio entre lo que siente y lo que necesita hacer. Leila absorbió esas palabras sintiéndose ligeramente más a gusto, aunque aún conflictuada. Al día siguiente, Kareem invitó a Lila a visitar un orfanato que apoyaba algo que había hecho antes, pero esta vez llevaba un significado diferente. Al llegar, los niños lo saludaron con risas y abrazos. Lila sintió una ola de calidez mientras veía a Kareem interactuar con ellos, su seriedad habitual dando paso a un lado más gentil y cariñoso. ¿Realmente te importan?, dijo Leila mientras veían a los niños jugar. Me recuerdan que la vida es sobre más que responsabilidades y negocios, hay belleza y simplicidad, respondió Kareem mirándola con intensidad. Esas palabras resonaron profundamente en Lea. Por primera vez sintió que Kareem estaba verdaderamente listo para cambiar, para renunciar a parte del control que valoraba tanto a cambio de algo más genuino. De regreso en la mansión, Kareem tomó la decisión de revisar el contrato, reunió a sus abogados y ajustó varias cláusulas, asegurando que Lila tendría más libertad y el derecho a mantener contacto con Ann después del nacimiento del bebé. Cuando le presentó los cambios a Lila, ella se conmovió visiblemente. ¿Por qué haces esto?, preguntó sosteniendo el contrato con manos temblorosas. Porque quiero que sepas que no estás sola en esto, no quiero que te sientas atrapada, quiero que te quedes porque confías en mí, no porque estés obligada. Las lágrimas corrieron por el rostro de Lila, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. Los días continuaron pasando y el vínculo entre Kareem y Lila creció más fuerte. Conversaciones que una vez fueron formales ahora fluían naturalmente. Compartían historias, sueños y miedos, construyendo una base sólida para lo que fuera que les deparara. Una noche, mientras estaban sentados en la terraza, Kareem sacó una idea que había estado considerando por algún tiempo. Lea, quiero conocer a Ann. La sugerencia tomó a Lila desprevenida. Permaneció en silencio por unos momentos procesando lo que había dicho. ¿Estás seguro?, preguntó hesitantemente. Absolutamente, es parte de ti y quiero conocer cada parte de tu vida. Leila sintió que su corazón se calentaba. La disposición de Kareem a incluir a Imón en sus vidas era una clara señal de su compromiso con construir algo real. El viaje para visitar a Imón estuvo lleno de una mezcla de ansiedad y anticipación. Kareem parecía calmado, pero Leila sabía que estaba nervioso. Cuando llegaron, Ann corrió a los brazos de Lila, abrazándola fuertemente. Mami, exclamó alegremente. Kareem observó la escena con una suave sonrisa. Cuando Lila presentó a Ann a él, el niño miró a Kareem curiosamente. ¿Eres el amigo de mi mamá?, preguntó Ann inocentemente. Kareem se arrodilló para encontrarse al nivel de los ojos del niño y respondió:
Sí lo soy y espero que podamos ser amigos. También Iman sonrió y Lila sintió una mezcla de alivio y felicidad. La interacción entre los dos fue natural, como si Iman pudiera sentir que Kareem era una presencia segura. De regreso en la mansión, Lea comenzó a sentir que por primera vez estaba construyendo algo sólido. Su relación con Kareem ya no se basaba solo en el contrato, sino en confianza y sentimientos genuinos. Sin embargo, sabía que el camino por delante aún requeriría coraje y paciencia. Una tarde, mientras veían las estrellas juntos, Kareem tomó la mano de Lea y dijo: sé que aún tenemos mucho por enfrentar, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esto funcione. Lila sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Por primera vez verdaderamente creía que un futuro juntos era posible. La vida en la mansión Alfred se estaba volviendo cada vez más familiar para Lila, pero el vínculo entre ella y Kareem aún se estaba desarrollando. Después de la visita con Iman, algo cambió. Kareem parecía más atento, más presente, como si finalmente estuviera comenzando a captar la profundidad de la vida que Leila había llevado antes de entrar en su mundo. Una mañana, mientras tomaban café en la terraza, Karen hizo una sugerencia inesperada: quiero que Iman viva aquí, dijo su voz calmada pero resuelta. Los ojos de Lea se abrieron de sorpresa. ¿Estás serio?, preguntó, aún procesando la idea. Sí, si vamos a construir algo juntos, quiero que sea parte de ello desde el principio. El corazón de Lea se aceleró. El pensamiento de tener a su hijo cerca era todo lo que había esperado, pero las dudas persistían. ¿Y qué hay del contrato?, cuestionó hesitantemente. CM tomó una respiración profunda antes de responder: el contrato no tiene que ser una barrera, podemos ajustar los términos para asegurar que Iman tenga un lugar aquí sin comprometer nada. Leila permaneció en silencio, profundamente conmovida por la disposición de Kareem a adaptar su vida por ella. Era un gesto que hablaba más alto que cualquier palabra. Los preparativos para la llegada de Iman comenzaron inmediatamente. Kareem instruyó a Amira a preparar una habitación para él decorada con elementos que Leila sugirió. Quería que el espacio se sintiera cálido y familiar, con toques que recordaran a Iman, el hogar donde había crecido. El día de la llegada de Iman, Lila estaba ansiosa cuando las puertas de la mansión se abrieron y Ann corrió a sus brazos. Lo abrazó fuertemente como para protegerlo de todo. este lugar es enorme, mamá, exclamó Ann, sus ojos abiertos de curiosidad mientras miraba alrededor. Kareem, que había estado observando desde la distancia, se acercó lentamente, se arrodilló al nivel de Ann y extendió su mano. Bienvenido, Ann, espero que te guste aquí. El niño tomó su mano con una sonrisa tímida. Gracias, señor Kung, sonrió, y Lila notó que incluso en su seriedad había un esfuerzo genuino por conectar con Aman. Los primeros días fueron una mezcla de ajustes y descubrimientos. Aman se adaptó rápidamente al lujoso entorno de la mansión, explorando cada rincón y haciendo preguntas curiosas. Sobre todo Kuma, aunque reservado, mostró paciencia e interés respondiendo cada una de sus preguntas con calma. Una noche, mientras Lila acostaba a Ann en la cama, preguntó: mamá, ¿es el Sr. Kareem un buen hombre? Lila se sorprendió por la pregunta, pero respondió honestamente: lo es, está aprendiendo a ser mejor cada día. Ann sonrió satisfecho con la respuesta y pronto se durmió. Leila se sentó a su lado observando su rostro pacífico. Por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, Kareem y Ann comenzaron a formar un vínculo. Pasaron tardes jugando ajedrez o caminando por los jardines. Kareem, que una vez parecía tan distante, reveló un lado más relajado y cariñoso durante uno de sus paseos. Iman de repente se detuvo y miró a Kareem. ¿Te gusta mi mamá?, preguntó con la curiosidad inocente de un niño. Kareem rió, sorprendido por la franqueza de Iman. Sí, respondió sinceramente, es una mujer muy especial. Iman sonrió y continuó caminando, dejando a Kareem con una tenue sonrisa en el rostro. Ese intercambio simple pero significativo era una señal de que su vínculo se estaba fortaleciendo. Una tarde, Lila encontró a Kuma en su oficina revisando documentos. Entró lentamente, dudando. ¿Puedo interrumpir?, preguntó sosteniendo una taza de té. Kareem miró y sonrió. Siempre sé
sentó en el sofá cercano observándolo mientras volvía su atención a los papeles. Había algo reconfortante en verlo tan enfocado y dedicado. Estás trabajando tan duro por nosotros, dijo rompiendo el silencio. Kareem dejó su pluma y la miró directamente. Porque vales la pena. La simplicidad de su respuesta hizo que el corazón de Lila se acelerara. Sabía que a pesar de todos los desafíos estaba construyendo algo real. Con él los meses volaron y la mansión Alfred se llenó de una energía diferente. La relación entre Kareem y Leila se profundizó e Imón se convirtió en una parte esencial de su hogar. Su vínculo floreció en medio de nuevas experiencias y la anticipación de la llegada del bebé los acercó aún más. Una tarde mientras Lila descansaba en la terraza sintió una ligera molestia en el abdomen. Pensando que era solo otro síntoma del embarazo, intentó ignorarlo, pero el dolor creció más intenso. Alarmada llamó a Amira, quien inmediatamente corrió a Kareem. Leila está entrando en labor, anunció Amira, sus ojos abiertos de urgencia. Kareem corrió al dormitorio encontrando a Lila sin aliento tratando de manejar las contracciones. Vamos al hospital ahora, dijo firmemente tomando su mano. El viaje al hospital fue tenso. KM, usualmente compuesto, no podía ocultar su preocupación. Apretó fuertemente la mano de Lila susurrando palabras de aliento mientras la observaba con ojos ansiosos. Todo estará bien, Lea, estoy aquí contigo, repetía tranquilizadoramente. Al llegar el equipo médico tomó el control, pero Kareem se negó a dejar el lado de Lila. Se quedó con ella durante todo el parto, sosteniendo su mano y animándola en cada paso. Horas después el sonido del llanto de un bebé llenó la habitación. Kareem miró un niño diminuto en sus brazos, su corazón desbordado de emociones. Hermoso, Leila, perfecto, dijo, lágrimas brotando en sus ojos. Lila sonrió exhausta pero jubiloso. Era un momento que marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Unos días después del nacimiento, Lila descansaba en el dormitorio con el bebé en sus brazos cuando Kareem entró sosteniendo un sobre. Se sentó a su lado, su expresión seria pero sus ojos brillando con ternura. Leila, quiero que sepas algo, comenzó Kareem mientras abría el sobre. Este contrato ya no tiene valor. Ante sus ojos sorprendidos, Kareem rompió el documento en pequeños pedazos dejándolos caer al suelo. Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido por ti y por nuestra familia. No quiero que nada, ni siquiera un contrato, defina nuestro futuro. Kareem tomó las manos de Lila y con una mirada llena de amor se derritió ante ella. Leila, me has traído luz a mi vida, me has enseñado qué es el amor verdadero y qué significa tener una familia. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado criando a nuestros hijos y enfrentando lo que venga juntos. Abrió una pequeña caja de terciopelo revelando un delicado anillo con un diamante que reflejaba suavemente la luz. Te casarás conmigo. Las lágrimas corrieron por el rostro de Lea, su corazón se aceleró de alegría y apenas podía hablar. Si Kareem lo haré. Ann, que había estado espiando por la puerta, corrió hacia ellos y los abrazó fuertemente. Vamos a ser una familia de verdad, exclamó radiante. Kareem levantó al niño en sus brazos y juntos celebraron el momento que marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Los meses previos a la boda estuvieron llenos de alegría y preparativos. Lila quería una ceremonia que reflejara sus raíces y el amor que habían construido, y Kareem se aseguró de cumplir cada deseo suyo. La mansión se transformó en un escenario de cuento de hadas, adornado con flores exóticas, luces delicadas y detalles que mezclaban tradiciones árabes y occidentales. Finalmente llegó el gran día. El sol brillaba intensamente iluminando el jardín donde se llevaría a cabo la ceremonia. Leila lucía impresionante en un vestido blanco con acentos dorados, mientras Ann, vestido con un pequeño traje formal, llevaba orgullosamente los anillos. Mientras Lea caminaba por el pasillo, los ojos de Kareem se llenaron de emoción. La observó con admiración como si la viera por
Primera vez luces impresionantes, susurró tomando sus manos. Los votos fueron simples pero profundamente significativos. Prometieron amor, respeto y asociación, sellando su compromiso con un beso que atrajo aplausos sinceros de los invitados. La recepción fue una celebración de culturas y amor. La música tradicional árabe se mezcló con melodías de la patria de Lea, creando una atmósfera festiva y cálida. Aún corría por el salón emocionado con su nuevo hermano bebé y la nueva vida que estaban construyendo. Este es el comienzo de todo lo que siempre soñé, dijo Lea mientras observaba la escena al lado de Kareem. Y solo es el comienzo, respondió sosteniendo su mano. Al final de la noche, bajo un cielo estrellado, Kareem y Lila bailaron juntos rodeados de familia y amigos, celebrando un amor que había superado cada barrera. Era el final perfecto para un viaje que comenzó de manera inesperada pero floreció en una historia de amor verdadero. Mientras Aman jugaba con el bebé, Kareem y Lila intercambiaron miradas que prometían enfrentar el futuro juntos sin importar los desafíos. Sabían que tenían todo lo que necesitaban: amor, unidad y una familia que continuaría creciendo. Y así, bajo las brillantes estrellas del desierto, su historia alcanzó su conclusión perfecta. Un nuevo comienzo lleno de esperanza, amor y felicidad. ¿Qué piensas? Hizo Leila la decisión correcta al perdonar y casarse con Kareem. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Califica esta historia de 0 a 10. ¿Qué puntuación le darías? No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con todas nuestras historias, y asegúrate de ver más historias conmovedoras haciendo clic aquí en la pantalla de final.